Hola a todos. En este video vamos a ver la segunda parte de la unidad 6, Educación para la Salud. Vamos a terminar de ver los conceptos presentados en la primera parte, de los cuales vamos a abordar introducción a la teoría de grupos y al proceso grupal, técnicas participativas y su clasificación, y comunicación popular, metodología taller. Para iniciar, vamos a repasar el concepto de EPS. Según la UNESCO, la educación para la salud es un proceso de comunicación interpersonal que busca proporcionar información y facilitar un análisis crítico de la realidad con el objetivo de empoderar a las personas para que cuiden su propia salud. Esta definición resalta algo muy importante, la comunicación interpersonal. La educación para la salud no solo se trata de transmitir información, sino de crear un espacio para el diálogo, la reflexión y el entendimiento. Es un proceso activo en el cual las personas no solo reciben datos, sino que también tienen la oportunidad de analizar su propia realidad y situación. Pero, ¿por qué es tan importante este enfoque? Porque el objetivo final de este proceso es empoderar a las personas. Es por eso que la educación para la salud se ha convertido en una estrategia central para los equipos de salud comunitarios. Introducción a la concepción de teorías de grupo. Pichon-Rivière define grupo como un conjunto restringido de personas ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna. Es decir, un grupo no solo es un conjunto de individuos, sino un espacio de interacción donde las personas comparten pensamientos, emociones y objetivos en común. También dice que los miembros se agrupan en una tarea explícita o implícita, y esa tarea va a ser la que determine el propósito de la interacción dentro del grupo. Además, señala que en este proceso se da un interjuego de asunción y adjudicación de roles, es decir, las personas asumen diferentes roles que le permiten aportar el logro de ese objetivo en común. Para entender cómo se organiza un grupo, Pichon-Rivière identifica varios roles que son claves para entender su dinámica. El líder es a quien se depositan aspectos positivos por parte de los miembros. Este líder se convierte en una figura central, una especie de referente que guía, motiva y representa los ideales del grupo. El líder no solo tiene un rol en la organización, sino que también asume la responsabilidad emocional del grupo, sirviendo como un punto de apoyo. El portavoz tiene la función de enunciar los acontecimientos grupales, así como las ansiedades y fantasías que atraviesa el grupo. El portavoz no habla solo por sí mismo, sino por el resto de los miembros, convirtiéndose en la voz colectiva del grupo. Este rol es crucial porque canaliza lo que está ocurriendo internamente y lo comunica de manera efectiva. En todo grupo también aparece un mecanismo de segregación, y es aquí donde entra el rol del chivo emisario. Este miembro se convierte en el receptor de los aspectos negativos del grupo. Los conflictos, frustraciones o emociones reprimidas a menudo se apoyan sobre él, convirtiéndolo en una figura de desconfianza o rechazo. Es importante entender que este rol es una forma de proyección de las dificultades internas del grupo. Y por último, el saboteador. Es una persona que de alguna manera dificulta el cambio y atenta contra la tarea del grupo. En muchos casos, el saboteador puede ser consciente o no de su papel, pero su actitud se caracteriza por obstáculos, resistencias o comportamientos que desvían al grupo de sus objetivos. El rol de los grupos en la EPS. Es importante reconocer que trabajar grupalmente ofrece mucho más recursos y beneficios que trabajar de manera individual. Cuando trabajamos en grupo, no solo compartimos nuestros conocimientos y experiencias, sino que también nos apoyamos mutuamente, lo que fortalece nuestra capacidad de alcanzar nuestros objetivos. Cada miembro del grupo aporta sus perspectivas, su vivencia, su aprendizaje, creando un entorno rico en información y apoyo emocional. De esta forma, el grupo se convierte en una fuente invaluable de recursos, ya que el esfuerzo conjunto multiplica las posibilidades de éxito de cualquier tarea. Los grupos permiten que las personas se empoderen, se motiven mutuamente y compartan conocimientos valiosos que pueden marcar la diferencia. El valor de la EPS en grupo. El valor de trabajar en grupo. Sabemos que en la salud no solo es responsabilidad de cada individuo, sino también de las comunidades en las que vivimos. Y es en el contexto grupal donde realmente podemos experimentar el poder del apoyo mutuo y el intercambio de conocimientos. Uno de los principales beneficios de la EPS en grupo es que aporta ayuda y estímulo. A veces, en el camino hacia una vida más saludable, nos enfrentamos con desafíos que pueden parecer insuperables. Sin embargo, en un grupo encontramos el apoyo necesario para seguir adelante. Los grupos permiten que las personas intercambien conocimientos y técnicas. Cada miembro del grupo tiene su propia perspectiva y experiencia. Esto crea un espacio único donde podemos aprender unos de otros, compartir estrategias que nos han funcionado y al mismo tiempo descubrir nuevas formas de mejorar nuestra salud. Este tipo de intercambio enriquece a todos y contribuye a un aprendizaje más profundo y efectivo. La educación para la salud en grupos es sin duda muy útil porque transforma la educación en salud en algo más dinámico y accesible. Al trabajar juntos, no solo promovemos prácticas saludables, sino que también generamos un sentido de la comunidad que fortalece el compromiso de cada uno con su propio bienestar. Las dificultades y los desacuerdos entre las personas que forman un grupo son partes inherentes de las interacciones humanas. Sin embargo, lo importante no es evitar los conflictos, sino cómo los manejamos y cómo los transformamos en oportunidades de crecimiento. En primer lugar, es normal que existan diferencias.
Cada persona aporta su propia perspectiva, vivencias y emociones, lo que naturalmente puede generar desacuerdos. La clave está en cómo abordamos esas diferencias. En lugar de verlo como algo negativo, debemos entenderlo como una oportunidad para aprender y mejorar nuestras relaciones. Hay tres aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. El primero es la escucha activa. Esto significa prestar atención plena a lo que cada parte está diciendo sin interrumpir, sin juzgar, sin apresurar a dar una respuesta. La escucha activa permite que cada miembro del grupo se sienta comprendido y respetado, lo que crea un ambiente de confianza y apertura. Fomentar la empatía. Cuando estamos en desacuerdo con alguien, es fácil enfocarnos solo en nuestra perspectiva. Sin embargo, es fundamental ponernos en el lugar del otro. Fomentar la empatía significa comprender las razones y emociones detrás de la posición del otro, incluso si no estamos de acuerdo. Al hacer eso, podemos encontrar puntos en común y acercarnos más a una solución que nos beneficie a todos. Y por último, buscar soluciones en conjunto. Los conflictos no deben ser vistos como una confrontación, sino como una oportunidad para trabajar juntos en busca de una solución. En lugar de centrarnos en quién tiene la razón, es más productivo trabajar en conjunto para encontrar una solución que beneficie a todos los que están involucrados. Esto no solo resuelve el conflicto, sino que también fortalece la cohesión del grupo, ya que todos sienten que su opinión y bienestar fueron tomados en cuenta. Las técnicas participativas son fundamentales porque están diseñadas para favorecer el diálogo y la interacción entre los participantes. Son herramientas que se basan en el intercambio de saberes y lo hacen partiendo siempre de la práctica. Es decir, no se trata solo de aprender de manera teórica, sino de aplicar los conocimientos y experiencias a situaciones reales. Así, cada miembro del grupo tiene la oportunidad de aportar su propio conocimiento y experiencia, enriqueciendo el proceso educativo y favoreciendo un aprendizaje significativo. Una de las principales características de las técnicas participativas es su aplicación variable y flexible. Estas técnicas no son rígidas, sino que se adaptan al tipo de grupo, a las necesidades específicas, al contexto en el que se trabaje y a los objetivos preestablecidos. Esto les da una gran versatilidad, permitiendo que sean utilizados en diferentes escenarios y con distintos propósitos, siempre garantizando que se ajusten a las realidades de quienes participan. Dentro de los distintos tipos de técnicas participativas se encuentran las técnicas visuales, vivenciales, auditivas y audiovisuales. Estas herramientas nos permiten no solo transmitir conocimientos, sino también vivir y experimentar el aprendizaje de una forma profunda y significativa. Comencemos con las técnicas vivenciales. Estas son una de las formas más poderosas de aprendizaje porque nos permiten crear situaciones ficticias en las que los participantes pueden vivir una experiencia sin las consecuencias del mundo real. Al sumergirse en una de estas situaciones, los estudiantes pueden explorar sus emociones, pensamientos y comportamientos y reflexionar sobre ellos. Estas técnicas se basan principalmente en la expresión corporal, lo que significa que los participantes no solo piensan sobre el tema, sino que también lo sienten y lo experimentan con su propio cuerpo. Las técnicas vivenciales se dividen en dos tipos: la de animación, que busca dinamizar y motivar el grupo, y las de análisis, que están orientadas a la reflexión y a la comprensión profunda de los comportamientos y situaciones vividas. Estas técnicas no solo fomentan la creatividad, sino que también permiten una conexión más directa y emocional con el contenido. Por otro lado, tenemos las técnicas visuales. Estas se centran en lo que vemos y son esenciales para fortalecer el proceso de aprendizaje. Se dividen en escritas y gráficas, donde el texto y las imágenes son las herramientas principales. Las técnicas escritas nos permiten organizar, transmitir información de manera clara y estructurada, mientras que las gráficas son perfectas para representar conceptos, ideas o datos de manera visual. Finalmente, las técnicas auditivas y audiovisuales, que no solo se centran en el sonido, sino también se combinan con imágenes, ofreciendo una experiencia sensorial más completa. Estimula nuestra capacidad de aprender y recorrer a través de los sentidos. Al incorporar sonidos e imágenes, se fortalece la comprensión y facilita la conexión emocional con el contenido, lo que hace que el aprendizaje sea más impactante y duradero. Cada una de estas técnicas nos ofrece distintas herramientas para enriquecer el proceso educativo, ya sea a través de experiencias directas, representaciones gráficas o elementos sensoriales. Nos permite un aprendizaje profundo, dinámico y completo, adaptándonos a las diversas formas en las que cada uno de nosotros procesa la información. La importancia de la participación radica en que contribuye a formarnos como personas críticas y transformadoras. Ahora veremos conceptos claves que nos guían en los procesos educativos, que son los métodos, las técnicas y los procedimientos metodológicos. Vamos a comenzar con los métodos. Oscar Jara define los métodos como las formas o maneras de organizar los procesos específicos de trabajo en función de situaciones concretas y objetivos particulares. Es decir, el método no es algo fijo ni estático, debe adaptarse al contexto, al propósito del trabajo. En la educación popular, el método debe estar en constante ajuste, respondiendo a las necesidades de las comunidades con las que trabajamos. Por otro lado, tenemos las técnicas. Las técnicas son herramientas o instrumentos que hacen viable cada paso del proceso. Son las acciones específicas que aplicamos para que el método funcione. Si el método nos da la dirección general de cómo queremos abordar el trabajo, las técnicas nos muestran el camino a seguir para que ese trabajo tenga éxito. Por ejemplo, si el método es participativo, las técnicas pueden incluir dinámicas de grupo, juegos de roles, discusiones o actividades de reflexión. Cada técnica tiene una finalidad muy específica: operativizar el método y asegurarse de que las personas participen activamente del proceso. Y finalmente, el procedimiento metodológico. Este se refiere a los modos concretos en que utilizamos las técnicas, pero siempre en función del contexto específico en el que estamos trabajando.
es la aplicación práctica de las técnicas dentro de un escenario determinado. ¿Cómo utilizamos las herramientas en la realidad que tenemos enfrente? El procedimiento metodológico toma en cuenta la particularidad del grupo en el que trabajamos, el lugar, las condiciones sociales, el entorno cultural, las necesidades de los participantes. No se trata solo de aplicar una técnica, sino de saber cómo, cuándo y por qué la aplicamos, asegurándonos de que esté alineada con el contexto y los objetivos del trabajo. Los métodos, técnicas y procedimientos metodológicos son tres elementos que deben funcionar en conjunto para garantizar el éxito de cualquier proceso educativo. Los métodos nos guían, las técnicas nos permiten poner esos métodos en acción y el procedimiento metodológico se asegura de que todo se haga de manera adecuada según el contexto en el que trabajemos. Oscar Jara invita a reflexionar sobre cómo aplicar estas herramientas con flexibilidad, adaptándonos a las realidades de las comunidades con las que trabajamos para que el aprendizaje sea realmente transformador y significativo. La concepción metodológica de la educación para la salud, una parte fundamental de este proceso educativo que está profundamente vinculada a dos grandes pensadores que influyeron en cómo entendemos la educación participativa, que son Paulo Freire y Oscar Jara. Comencemos con Paulo Freire, uno de los pilares de la educación popular. Él nos dice que la metodología debe ser dialógica y horizontal, promoviendo la participación activa de todos los sujetos involucrados. Para Freire, la educación no es un proceso unidireccional donde el educador simplemente transmite conocimientos al estudiante. La educación debe ser un diálogo, un intercambio entre todas las partes involucradas. Esto significa que tanto el educador como el educando tienen un papel activo en el proceso de aprendizaje. En el contexto de la EPS, esto se traduce en crear espacios donde las personas puedan dialogar sobre su salud, compartir experiencias y aprender unos de otros. Por otro lado, Oscar Jara nos aporta una visión complementaria, destacando que la reflexión crítica es el núcleo de toda metodología participativa, ya que permite transformar la realidad a partir de un aprendizaje colectivo. Para Jara, la reflexión crítica es esencial para que los procesos educativos realmente generen un cambio. En el ámbito de la EPS, esta reflexión crítica permite no solo adquirir información sobre salud, sino también sobre cuestionar, analizar y cambiar las condiciones que afectan su bienestar. La transformación de la realidad es uno de los principales objetivos, y es así, la concepción metodológica del EPS se entiende como el marco teórico práctico que guía todo el proceso educativo. Es un enfoque que va más allá de impartir conocimientos. Busca involucrar a los participantes en un proceso de diálogo y reflexión crítica. La concepción metodológica de la EPS no solo se enfoca en la transmisión de la información, sino en crear un espacio de participación, reflexión y acción colectiva. Tal como nos enseña Freire Jara, este enfoque metodológico permite que las personas no solo aprendan a cuidar de su salud, sino que también se conviertan en agentes activos de cambio de su comunidad. La concepción metodológica en el ámbito de la educación popular es un enfoque que ha transformado la forma en que aprendemos y practicamos la educación. Este enfoque se centra en tres pilares fundamentales: el diálogo, la horizontalidad y la construcción colectiva de conocimiento. En primer lugar, la educación popular, inspirada por pensadores como Freire, se basa en el principio de que la educación debe ser un proceso de diálogo. Esto significa que no hay un conocimiento superior ni una verdad única, sino un intercambio mutuo entre el educador y el educando. En ese sentido, el diálogo se convierte en la herramienta principal, ya que permite la interacción y la participación activa de todos los actores involucrados. En este marco, la educación popular no solo busca transmitir conocimientos, sino también empoderar a los individuos y las comunidades, dándole las herramientas necesarias para comprender y transformar su realidad. Estas palabras nos recuerdan que la transformación social no es algo que ocurra de manera espontánea ni a través de esfuerzos aislados o superficiales. Para cambiar la realidad es necesario que la educación se base en la ciencia y en una conciencia crítica. La educación popular no es simplemente transmitir información, sino promover un aprendizaje colectivo que fomente la reflexión crítica sobre la realidad y empodere a las personas para que se conviertan en agentes activos de cambio. Paulo Freire nos advierte contra el voluntarismo y el espontaneísmo, es decir, contra los esfuerzos que se realizan sin una base sólida de conocimiento y reflexión. El concepto metodológico de la educación popular no solo busca enseñar, sino transformar, empoderar y generar cambios profundos. La educación debe ser un acto de liberación y co-creación que se base en el conocimiento colectivo y la acción transformadora. Recién estábamos hablando del enfoque educativo. La educación popular va más allá de los métodos tradicionales de enseñanza, buscando ser una herramienta de liberación y transformación social. Como nos enseñó Freire, la educación no debe ser un simple proceso de transformación de conocimientos, sino un camino hacia la concientización. No se trata solo de adquirir información, sino de desarrollar la capacidad crítica para comprender la realidad en la que vivimos, cuestionar las estructuras de poder y, lo más importante, transformarlas. El diálogo horizontal es uno de los principios fundamentales de la educación popular. Se fomenta el intercambio de saberes, experiencias, lo que permite que el conocimiento se construya de manera colectiva y participativa. En este proceso, todos enseñan y todos aprenden. La educación popular es un proceso liberador que busca la concientización, promueve el diálogo horizontal y entiende la educación como un acto político de transformación social. El método taller, según Cano, como podemos ver en la cita, no es simplemente una actividad puntual, sino un proceso pedagógico, dinámico, que integra tanto la teoría como la práctica. En un taller no se trata solo de escuchar o recibir información. Los participantes son protagonistas activos de su propio aprendizaje, involucrándose de manera profunda en la reflexión y acción sobre los temas que se abordan. El diálogo de saberes es otro de los elementos fundamentales del método taller.
Aquí, cada participante aporta experiencias, conocimientos y perspectivas, creando un espacio de intercambio que enriquece el proceso de aprendizaje colectivo. No hay jerarquía, sino una colaboración mutua. Este método no solo busca transmitir conocimiento, sino crear un espacio donde los participantes sean los agentes activos de su propio aprendizaje. Se basa en el diálogo, la integración de teoría y la práctica y la transformación tanto de las personas como de las situaciones iniciales. Es una herramienta poderosa para generar un cambio significativo tanto a nivel individual como colectivo. El método taller, según Jara, es mucho más que una simple actividad educativa. Es un espacio dinámico donde los participantes no solo reciben información, sino que construyen conocimiento a través de sus propias vivencias y reflexiones. Este enfoque promueve una integración entre la teoría y la práctica, de modo que lo aprendido no solo se comprende en abstracto, sino que se pone en acción y se convierte en parte de la realidad. El trabajo en taller es un proceso colaborativo que reúne un grupo de personas con diferentes niveles de experiencia y formación, pero con un objetivo en común: trabajar juntos para alcanzar una meta. Este enfoque colectivo es lo que hace un taller sea tan efectivo como espacio de aprendizaje y transformación, ya que fomenta el intercambio de saberes y la co-creación de conocimiento. El trabajo en taller es un proceso organizado, coordinado, participativo, que reúne un grupo diverso de personas para trabajar juntas hacia un objetivo común. Según la visión de Cano, veremos los puntos claves que definen lo que implica un taller dentro de los procesos educativos y la transformación social. El taller es un proceso educativo autónomo. Lo que lo distingue es una estructura clara que comienza con una apertura bien definida, pasa por un desarrollo progresivo en el que se llevan a cabo las actividades y culmina con un cierre claro. Este enfoque estructurado garantiza que el taller no solo sea una actividad puntual, sino una experiencia de aprendizaje completa y transformadora. El objetivo principal de un taller es la generación de aprendizajes que conduzcan a la transformación de una situación concreta, así como el cambio en los propios participantes. Es decir, los talleres buscan no solo enseñar, sino también empoderar. En el taller se busca la integración de la teoría y de la práctica. No es suficiente con aprender conceptos de manera teórica. Se hace fundamental ponerlos en práctica y producir nuevos conocimientos a partir de las experiencias vividas en el proceso. Y por último, el taller es el soporte para el desarrollo de un proceso educativo. Se convierte en un espacio donde se puede aplicar una metodología activa, participativa y transformadora que no solo se enfoca en la transmisión de conocimientos, sino en la creación de un ambiente propicio para el cambio y la co-creación del saber. A continuación, quiero compartirles la bibliografía para que puedan profundizar en los temas abordados y seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos por su atención.